Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos 3 relatos impactantes que revelan secretos ocultos y enseñanzas poderosas que todo creyente debe conocer. Cada historia nos mostrará cómo la obediencia, la fe y la búsqueda de Dios pueden marcar la diferencia en nuestro destino eterno. No te lo puedes perder. Primero, nos sumergiremos en el secreto de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que todo creyente debería saber. En este relato conoceremos la historia de 3 hombres que se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón, desafiando el plan divino. Su orgullo y desobediencia los llevaron a una terrible consecuencia. La tierra se abrió y los tragó vivos. A través de este impactante suceso, aprenderemos la importancia de la sumisión a Dios y las terribles consecuencias de la rebelión contra su voluntad. Luego, analizaremos el secreto de la muerte de Esteban, que todo creyente debería saber. Esta revelación cambiará tu vida. Esteban fue el primer mártir del cristianismo, un hombre lleno del Espíritu Santo que proclamó la verdad sin miedo. Su valentía y su amor por Cristo lo llevaron a enfrentar la persecución con un corazón lleno de gracia. Pero, ¿qué nos revela su muerte sobre la gloria de Dios y el poder del perdón? Este episodio nos enseñará que incluso en el sufrimiento, la fe verdadera se mantiene firme y glorifica a Dios. Finalmente, exploraremos el secreto de Cornelio, que todo creyente debería saber. Revelación que transformará tu vida. Cornelio era un centurión romano, un hombre justo y temeroso de Dios, cuya historia nos muestra que el Evangelio está abierto para todos. Su oración y su generosidad llamaron la atención del Señor, quien le envió un ángel con un mensaje poderoso. Gracias a él, Pedro comprendió que la salvación es para toda la humanidad, sin distinción. A través de esta historia, descubriremos cómo la fe y la obediencia atraen la intervención divina y abren puertas inesperadas en el reino de Dios. Acompáñanos en este viaje lleno de sabiduría, revelación y verdad eterna, mientras desentrañamos estas historias bíblicas que siguen transformando vidas hasta el día de hoy. Prepárate para recibir enseñanzas que impactarán tu corazón y fortalecerán tu fe. Érase una vez un hombre llamado Coré, miembro de la tribu de Leví y descendiente de Coat, quien ocupaba una posición honorable en el campamento de Israel. Como levita, Coré tenía un rol fundamental en el tabernáculo, asistiendo en el cuidado de los objetos sagrados y en el servicio general de adoración. Junto a los demás levitas, él contribuía a que el pueblo pudiera acercarse a Dios de acuerdo con las instrucciones dadas a Moisés en el desierto. Sin embargo, aunque su tarea era valiosa, Coré comenzó a sentir que su trabajo no recibía el respeto y el honor que él pensaba merecer. Veía cómo Moisés y Aarón, líderes y mediadores directos entre Dios y el pueblo, ocupaban posiciones de gran autoridad, mientras que él y sus compañeros levitas permanecían en roles subordinados. Este resentimiento fue creciendo hasta convertirse en descontento y ambición. ¿Por qué solo Moisés y Aarón gozaban de un acceso tan privilegiado al Señor? ¿Acaso no era todo el pueblo santo y digno de acercarse a Dios de la misma manera? Movido por estos pensamientos, Coré reunió a Datán y Abiram, además de 250 hombres influyentes de Israel, todos con poder y posición en la comunidad. Juntos, se acercaron a Moisés y a Aarón, cuestionando abiertamente su autoridad y acusándolos de asumir un liderazgo exclusivo. «Toda la congregación es santa», declararon con voz desafiante. Para Coré, el tiempo había llegado de reclamar lo que él consideraba una distribución justa del poder y la autoridad espiritual en el pueblo de Dios. Entonces, Moisés, al escuchar la acusación de Coré y sus seguidores, cayó de rodillas en señal de humildad y súplica ante Dios. Moisés, que siempre había guiado al pueblo con obediencia y sin deseo de poder personal, se sintió profundamente dolido por la rebelión que surgía entre los mismos levitas y líderes de Israel. Pero en vez de responder con ira o con argumentos propios, Moisés propuso que Dios mismo juzgara la legitimidad de su liderazgo y la posición de Aarón. Moisés les dijo a Coré y a sus seguidores que al día siguiente llevaran incensarios con brasas ardientes y los presentaran ante el Señor en el tabernáculo.
un acto reservado para los sacerdotes. El Señor mostrará a quién ha escogido, dijo Moisés, confiado en que Dios revelaría su voluntad y su elección sobre quién debía dirigir espiritualmente a Israel. Moisés dejó claro que no era él quien se había autoasignado esa autoridad, sino que todo lo que hacía era por mandato divino. Este desafío sería la prueba definitiva. Solo aquellos a quienes Dios había designado legítimamente como líderes espirituales tendrían su favor al presentar el incienso. Coré y los 250 hombres aceptaron, convencidos de que su posición y número les darían el respaldo necesario, y por eso Moisés, profundamente preocupado por el pueblo, reunió nuevamente a Coré y sus seguidores y les habló con franqueza, recordándoles el honor y privilegio que tenían al ser levitas. Les recordó que el Señor les había concedido un papel especial en el tabernáculo, lo que les permitía servir cerca de su presencia, un honor que el resto de las tribus de Israel no compartía. ¿Es poco para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel para acercarlos a Él?, les preguntó Moisés, apelando a que reconocieran su posición y sus privilegios. Sin embargo, Coré y sus compañeros no quisieron escuchar. Movidos por la ambición, estaban decididos a desafiar la autoridad de Moisés y Aarón. Convencidos de que ellos también podían ofrecer incienso como los sacerdotes, se prepararon para la prueba. Moisés, al ver la seriedad de la situación, advirtió al resto del pueblo que se apartaran de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, para no verse afectados por el juicio que estaba por venir. Con tensión en el aire, todos esperaban la respuesta de Dios. Los rebeldes, aferrados a sus incensarios, se plantaron firmes, convencidos de que su causa era justa y que Dios los respaldaría, hasta que finalmente el juicio de Dios llegó de manera contundente. En medio de la expectativa de todo el pueblo, el Señor habló a Moisés y le ordenó que advirtiera una vez más a la congregación que se alejara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Al obedecer, el pueblo se retiró, quedando estos hombres y sus familias aislados, rodeados por la mirada expectante de Israel. Entonces, Moisés declaró que lo que sucedería a continuación sería una señal de que Dios había elegido a sus líderes y rechazaba la rebelión. En ese momento, la tierra se abrió repentinamente bajo los pies de Coré, Datán y Abiram, tragándolos a ellos, a sus familias y a todos sus bienes. Fue un acto de juicio visible y aterrador que dejó una marca imborrable en la memoria del pueblo. Al mismo tiempo, un fuego descendió del cielo y consumió a los 250 hombres que sostenían los incensarios, demostrando que el servicio sagrado era exclusivo para los sacerdotes elegidos por Dios. Este fue el punto culminante de la historia. Dios mostró con claridad que Él no toleraría la rebelión contra el liderazgo que había establecido, y que la ambición desmedida y la falta de respeto a su orden tendrían consecuencias graves y definitivas. Y desde ese día, la historia de Coré quedó grabada en la memoria de Israel como una advertencia solemne sobre el peligro de la rebelión y el orgullo. Para asegurarse de que el pueblo recordara esta lección, Dios ordenó a Moisés que recogiera los incensarios de bronce de los 250 hombres que fueron consumidos por el fuego. Estos incensarios, aunque usados en un acto de desobediencia, habían sido consagrados por haber estado en presencia del Señor. Los incensarios fueron martillados y convertidos en una lámina de bronce que cubrió el altar, un recordatorio visible y permanente para todas las generaciones de Israel. Esta cubierta serviría para enseñar a los israelitas que solo los descendientes de Aarón estaban autorizados a ofrecer incienso ante el Señor y que ningún extraño, por importante o influyente que fuera, debía intentar usurpar el sacerdocio. Desde ese día, la advertencia de Dios quedó en el corazón del pueblo. El servicio y el liderazgo en el tabernáculo no eran una cuestión de ambición personal, sino de obediencia a su orden divino. La historia de Coré sirvió como un recordatorio de la importancia de respetar la autoridad de Dios y su elección, mostrando que cada uno debía cumplir su propósito en la comunidad, en humildad y fidelidad. La historia de Coré nos deja una lección poderosa sobre la importancia de la humildad y el respeto hacia la autoridad que Dios establece. Coré, cegado por la ambición y el orgullo, permitió que su insatisfacción lo llevara a desafiar el orden divino. En lugar de apreciar el honor que Dios le había dado como levita, su deseo por una posición mayor lo condujo a la destrucción. Este relato nos recuerda que el orgullo y la rebeldía pueden tener consecuencias graves. Nos enseña a valorar el rol que cada uno tiene en la comunidad
y a cumplir nuestras responsabilidades con humildad y gratitud. Coré y sus seguidores aprendieron de manera trágica que el servicio en el reino de Dios no es una cuestión de títulos o ambiciones personales, sino de obediencia y respeto hacia su voluntad. Finalmente, la historia de Coré advierte a todos sobre el peligro de la insubordinación y la ambición desmedida. Nos muestra que el verdadero liderazgo y servicio deben estar motivados por la obediencia a Dios y la disposición de cumplir su propósito, reconociendo que Él tiene un lugar y un llamado para cada uno de nosotros. Si te impactó la historia de Coré y la lección que nos deja sobre el peligro del orgullo y la necesidad de obediencia a Dios, acompáñanos para conocer más. Coré desafió el orden divino y pagó un precio alto, recordándonos la importancia de respetar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Sigue el canal y explora otros relatos donde aprenderemos cómo la fe, la humildad y la entrega pueden cambiar destinos y traernos más cerca del plan de Dios. Érase una vez un hombre llamado Jetro, sacerdote de Madián, conocido por su sabiduría y liderazgo espiritual entre su gente. Jetro vivía en las tierras tranquilas de Madián, una región lejana a los conflictos y la opresión de Egipto. Llevaba una vida de paz y servicio, pastoreando y guiando a su comunidad. Un día, mientras las hijas de Jetro iban al pozo a sacar agua para sus ovejas, unos pastores intentaron ahuyentarlas y robar el agua que habían sacado. Pero entonces apareció un hombre desconocido, un extranjero de Egipto que había llegado huyendo de problemas. Este hombre, Moisés, defendió a las hijas de Jetro, las ayudó a dar de beber a su rebaño y se ganó su gratitud. Al escuchar la historia, Jetro invitó a Moisés a quedarse en su casa, y pronto nació una amistad entre ellos. Jetro reconoció en Moisés una nobleza de espíritu, y con el tiempo le dio a su hija Séfora como esposa. Moisés comenzó una nueva vida en Madián bajo el techo y la guía de Jetro, alejado de la agitación de Egipto, y pasó años aprendiendo y creciendo bajo la influencia de este líder espiritual. Hasta que un día, Jetro recibió noticias impactantes. Su yerno, Moisés, no solo había sobrevivido a su regreso a Egipto, sino que había liderado a toda la nación de Israel en una liberación milagrosa de la esclavitud. Los rumores contaban cómo el Dios de Israel había mostrado un poder inmenso, enviando plagas sobre Egipto, partiendo el Mar Rojo para que el pueblo cruzara a salvo, y destruyendo al ejército del faraón en sus aguas. Para Jetro, escuchar que el Dios de Moisés había hecho cosas tan maravillosas despertó en él una profunda curiosidad y reverencia. Impulsado por estos eventos, Jetro decidió emprender un viaje al desierto donde Moisés y el pueblo de Israel acampaban. No fue una visita ordinaria. Llevaba consigo a Séfora, la esposa de Moisés, y a sus dos nietos, Gersón y Eliezer, quienes habían estado viviendo con él en Madián mientras Moisés cumplía su misión en Egipto. Jetro anhelaba ver con sus propios ojos cómo su yerno se había transformado en el líder de una nación, y aún más importante, conocer de cerca al Dios que había hecho tales maravillas. Este encuentro representaba un cambio significativo no solo para Jetro, sino también para Moisés. Jetro venía no solo como un suegro preocupado, sino como alguien que deseaba comprender el poder y propósito del Dios de Israel, una deidad a la que hasta ahora solo conocía de oídas. Este viaje de Jetro fue un primer paso para ampliar su entendimiento espiritual y al mismo tiempo un acto de amor y apoyo hacia Moisés. En este momento, Jetro intuyó que su yerno ya no era el pastor refugiado que él había conocido, sino un hombre transformado por la misión divina y la fe en el único Dios verdadero. Y por eso, cuando Jetro se encontró con Moisés, éste le contó detalladamente todo lo que Dios había hecho por Israel: las plagas en Egipto, la liberación milagrosa y la provisión constante de Dios en el desierto. Jetro escuchó con asombro cómo el poder y la fidelidad de Dios habían guiado y protegido a su pueblo. Impresionado y conmovido, Jetro alabó al Dios de Israel y proclamó: «Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses». Como muestra de su respeto y reverencia, Jetro ofreció sacrificios en honor a Dios. Este acto de adoración marcó un cambio espiritual en Jetro, quien, aun siendo sacerdote de Madián, reconoció la grandeza del Dios de Israel. Su alabanza y reconocimiento dejaron claro que las obras de Dios trascienden fronteras y culturas, y su corazón se unió al pueblo de Israel en la adoración del único Dios verdadero, hasta que finalmente Jetro
observando atentamente cómo Moisés lideraba al pueblo, notó algo preocupante. Desde temprano en la mañana hasta la tarde, Moisés escuchaba y resolvía los conflictos de los israelitas, uno por uno, lo que lo agotaba y dejaba a la multitud esperando largas horas. Al ver esta carga tan pesada, Jetro decidió intervenir y aconsejar a su yerno. Con sabiduría, Jetro le sugirió un sistema para delegar las responsabilidades. Le aconsejó elegir hombres justos y temerosos de Dios para que fueran líderes de grupos más pequeños y juzgaran los casos sencillos, mientras que Moisés solo atendería los asuntos más complejos. Así podrás resistir, y todo este pueblo irá en paz a su lugar, le dijo Jetro. Este fue un momento decisivo, ya que Moisés aceptó el consejo de Jetro y estableció una estructura de liderazgo que haría más eficiente el gobierno de la nación. El consejo de Jetro no solo alivió la carga de Moisés, sino que también trajo orden y paz al campamento de Israel, permitiéndoles avanzar con mayor unidad en su jornada hacia la tierra prometida. Y desde ese día, la vida en el campamento de Israel experimentó un cambio profundo. Moisés puso en práctica el consejo de Jetro al seleccionar hombres sabios y temerosos de Dios como jueces y líderes sobre grupos de 1000, 100, 50 y 10 personas. Cada líder se encargaba de resolver los asuntos cotidianos de su grupo, mientras que solo los problemas más graves y complejos llegaban hasta Moisés. Este sistema no solo aligeró la carga sobre los hombros de Moisés, quien podía ahora dedicar más tiempo a su papel como profeta y guía espiritual, sino que también ofreció un sentido de orden y justicia en la comunidad. El pueblo, que antes pasaba largas horas esperando ser atendido, ahora podía ver sus asuntos resueltos rápidamente y sin retrasos. Este nuevo sistema no solo hizo que el liderazgo fuera más eficiente, sino que también fortaleció el sentido de unidad y confianza dentro de Israel, al ver que Dios les había provisto un modelo de justicia en su campamento. Jetro, viendo que su consejo había traído paz y un cambio positivo, regresó a su tierra de Madián satisfecho, sabiendo que había dejado una influencia duradera en la vida de su yerno y en el pueblo de Dios. Gracias a su intervención, Moisés pudo avanzar con mayor tranquilidad en la misión que Dios le había dado, y el pueblo de Israel se organizó de manera que reflejaba el cuidado y la sabiduría de Dios. La presencia de Jetro fue breve, pero su legado impactó profundamente la estructura y el orden del pueblo de Israel en su travesía hacia la tierra prometida. La historia de Jetro y Moisés revela que el verdadero liderazgo no solo está en la capacidad de guiar a otros, sino también en la humildad de reconocer nuestras propias limitaciones y aceptar ayuda. Moisés, a pesar de ser el líder escogido por Dios y haber sido testigo de grandes milagros, no dudó en recibir el consejo de Jetro, quien vio con claridad que la carga de Moisés estaba agotándolo y dificultando el bienestar del pueblo. Al seguir las palabras de su suegro, Moisés no solo transformó la administración de Israel, sino que también demostró una apertura y una humildad que son raras en líderes de su calibre. Este episodio nos enseña que, como Moisés, nosotros también podemos ser testimonios vivos al mostrar disposición para aprender y crecer. Moisés no dejó que su posición o sus logros le impidieran reconocer la sabiduría en los demás, incluso en alguien externo a la nación de Israel. Su ejemplo nos invita a ser líderes y personas que, en lugar de aferrarnos a nuestra propia comprensión, buscamos el consejo de aquellos a nuestro alrededor que puedan ofrecernos perspectiva y guía. La disposición de Moisés a escuchar el consejo de Jetro dio como resultado una comunidad más fuerte, mejor organizada y con una estructura de justicia más estable. Al igual que Moisés, podemos permitir que Dios use personas en nuestra vida para mejorar nuestras decisiones y fortalecer nuestro testimonio. Este relato es un llamado a liderar con humildad y a recordar que Dios puede manifestar su sabiduría a través de quienes nos rodean, si mantenemos el corazón abierto. En nuestra vida diaria, que podamos ser como Moisés, un testimonio vivo de alguien que, aún en medio de grandes responsabilidades, nunca dejó de aprender, crecer y aceptar el apoyo de otros en su camino de fe. Si la historia de Jetro te ha inspirado a ver cómo Dios usa la sabiduría y el consejo para fortalecer a su pueblo, compártela con alguien que necesite recordar el poder de la guía divina. La historia de Jetro y Moisés nos muestra que, a través de la humildad y la disposición para aprender de otros, incluso en momentos difíciles, se puede encontrar propósito y dirección. Descubre más relatos bíblicos que revelan cómo la fe y la sabiduría
pueden transformar comunidades y llevar a un legado duradero de fortaleza y redención. Explora las vidas de quienes, como Jetro, aportaron una visión única en medio de las pruebas y ayudaron a construir el pueblo de Dios. Érase una vez un hombre llamado Esteban, conocido por su profunda fe y lleno del Espíritu Santo. Esteban vivía en los primeros tiempos de la Iglesia cristiana, cuando los discípulos de Jesús trabajaban para difundir el mensaje de salvación en medio de crecientes desafíos. Para ayudar en el cuidado de la comunidad, los apóstoles eligieron a 7 hombres sabios y de buena reputación para atender las necesidades diarias, especialmente para distribuir alimentos a las viudas de la congregación. Esteban fue uno de estos 7 elegidos, destacándose rápidamente por su integridad, su carácter piadoso y su compromiso con el servicio a los demás. Gracias a su dedicación, Esteban se ganó el respeto y el cariño de la comunidad cristiana, quienes veían en él un ejemplo de amor y fidelidad. Mientras los apóstoles se concentraban en la predicación y en la oración, Esteban cumplía su misión con humildad, demostrando que el verdadero liderazgo también se encuentra en el servicio a los más necesitados. Hasta que un día, Esteban, lleno de gracia y poder, comenzó a obrar señales y milagros entre la gente, demostrando con sus actos y palabras la verdad de Cristo. Ya no solo se dedicaba al servicio de las viudas y necesitados, sino que compartía el Evangelio con gran convicción y autoridad. Su testimonio era tan impactante que muchos escuchaban atentos y eran transformados. El Espíritu Santo hablaba a través de Esteban, y sus palabras penetraban el corazón de quienes lo oían, tanto que ni los más sabios en la sinagoga podían resistir ni rebatir sus argumentos. Pero, precisamente por esa sabiduría y poder que emanaban de él, la oposición comenzó a crecer. Algunos líderes de la sinagoga, molestos e incapaces de refutarlo, comenzaron a verlo como una amenaza para sus propias enseñanzas y tradiciones. Incapaces de vencerlo en debate, decidieron recurrir a otras tácticas para silenciarlo. Fue así como se desató una conspiración contra Esteban, un conflicto que se intensificaría y pondría en peligro su vida. Y por eso, al no poder encontrar ninguna falla en sus argumentos, los opositores de Esteban decidieron destruirlo por otros medios. Sobornaron a hombres para que dieran falso testimonio, acusándolo de blasfemar contra Moisés y contra Dios, y alegando que había dicho que Jesús destruiría el templo y cambiaría las tradiciones transmitidas a Israel. Estas acusaciones eran graves, pues implicaban ofensas contra los fundamentos de la fe y la identidad judía. Los acusadores llevaron a Esteban ante el Sanedrín, el tribunal religioso más alto, donde se presentó ante sacerdotes y líderes religiosos que escuchaban las acusaciones con creciente hostilidad. La situación era peligrosa y las tensiones aumentaban rápidamente. Sin embargo, en medio de esta intensa oposición y presión, el semblante de Esteban era diferente. Los presentes quedaron asombrados al ver que su rostro resplandecía como el de un ángel, reflejando una paz y confianza que venían del Espíritu Santo. Esteban, aunque enfrentaba un juicio lleno de injusticia y falsedad, no mostró miedo ni desesperación. Para él, esta prueba se había convertido en una oportunidad para hablar de la verdad y dar testimonio de Jesús. Hasta que finalmente, Esteban, frente al Sanedrín y a sus acusadores, comenzó a hablar con elocuencia y valentía, dando uno de los discursos más poderosos de las Escrituras. En lugar de defenderse directamente, Esteban aprovechó la oportunidad para hacer un repaso de la historia de Israel, comenzando con Abraham y recorriendo los eventos y personajes clave, como José, Moisés y David. Su discurso mostraba cómo, a lo largo de la historia, el pueblo de Israel había rechazado constantemente a los mensajeros de Dios, una tendencia que se repetía una vez más con su rechazo a Jesús, el Mesías. A medida que hablaba, Esteban se volvía cada vez más directo. Con el poder del Espíritu Santo, confrontó a sus jueces, acusándolos de duros de corazón,
y de resistir siempre al Espíritu Santo. Finalmente, les declaró que ellos mismos habían traicionado y asesinado al justo, refiriéndose a Jesús, a quien Dios había enviado. Estas palabras alcanzaron un nivel de tensión máxima. Esteban estaba denunciando, con valentía y sin temor, la hipocresía y el endurecimiento de corazón de sus propios líderes. Sus acusadores, al oír estas palabras, se enfurecieron hasta el extremo. Pero en ese momento, Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó sus ojos y tuvo una visión celestial. Vio los cielos abiertos y a Jesús, de pie a la derecha de Dios. Con voz firme, proclamó esta visión ante todos los presentes. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Estas palabras fueron la culminación de su testimonio, una declaración de fe que sellaría su destino. Y desde ese día, Esteban fue recordado como el primer mártir de la fe cristiana. Las palabras de su visión enfurecieron tanto a los miembros del Sanedrín que, llenos de ira, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un lugar donde comenzaron a apedrearlo. La multitud levantaba piedras con furia y desprecio, mientras Esteban, en medio de este brutal castigo, mostró una fe inquebrantable y un espíritu de perdón extraordinario. Mientras las piedras caían sobre él, Esteban oró a Jesús diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, con su último aliento, expresó palabras de amor y compasión hacia sus verdugos diciendo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Con estas palabras, Esteban entregó su espíritu y murió lleno de paz, fiel hasta el final. La muerte de Esteban marcó profundamente a la comunidad cristiana. Su valentía y su capacidad de perdonar en los últimos momentos de su vida inspiraron a muchos otros creyentes. Entre la multitud que presenció su muerte, se encontraba un joven llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros de la historia cristiana. Así, el martirio de Esteban se convirtió en una semilla de fe, dejando un legado duradero de compromiso, valentía y amor en el nombre de Cristo. La historia de Esteban es una muestra de cómo una vida comprometida con la fe puede impactar más allá de lo que podemos imaginar. A través de su entrega y amor a Dios, Esteban demostró que la verdadera fuerza proviene de la comunión con el Espíritu Santo, quien le dio el valor para testificar de Cristo, incluso en circunstancias extremas. Su disposición a defender la verdad frente al Sanedrín y su capacidad para perdonar a sus agresores reflejan el amor de Jesús en su máxima expresión. La visión que Esteban tuvo en sus últimos momentos, ver a Jesús de pie a la diestra de Dios, fue una señal de que su sufrimiento no era en vano y de que Dios estaba con él en cada paso. Esta visión le dio la paz y seguridad de que había cumplido su propósito y lo llenó de fortaleza para orar por sus verdugos, diciendo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Con este acto, Esteban no solo emulaba el perdón de Cristo en la cruz, sino que plantaba una semilla de compasión y misericordia en quienes lo observaban. El impacto de su martirio fue profundo y perdurable. La Iglesia, aunque entró en un periodo de persecución, se fortaleció e inspiró en el ejemplo de Esteban. Incluso entre sus acusadores, su muerte tuvo un efecto. Allí estaba presente Saulo de Tarso, quien aprobaba el apedreamiento y perseguía a los cristianos con fervor, pero que más tarde sería tocado por la misma gracia de Cristo y se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los misioneros más influyentes del cristianismo. La vida y sacrificio de Esteban siguen siendo un recordatorio de que la fe verdadera se mantiene firme hasta el final y de que el amor y el perdón pueden transformar incluso los corazones más duros. Su historia es un llamado a vivir en completa devoción, confiando en que Dios camina con nosotros, dándonos la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad y la paz para cumplir su propósito. Érase una vez en las tranquilas aguas del mar de Galilea, un pescador llamado Santiago, hijo de Zebedeo. Junto a su hermano Juan y su padre, Santiago vivía una vida sencilla, marcada por el trabajo duro y la rutina de la pesca. Cada día, él y su familia se levantaban al amanecer, lanzaban sus redes al mar y con paciencia y esfuerzo recogían el fruto de sus labores para sostenerse. Santiago y Juan eran hermanos unidos en su oficio y en su carácter fuerte, conocidos como hijos del trueno por su intensidad y su espíritu apasionado. La vida de Santiago transcurría sin grandes cambios, hasta que un día, mientras estaba ocupado en su tarea junto al mar, se acercó Jesús,
el maestro itinerante que comenzaba a captar la atención de muchos en Galilea. Jesús miró a Santiago y a su hermano Juan, y les hizo una invitación que cambiaría sus vidas para siempre. «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, y con una valentía que quizás ni ellos mismos comprendían en ese momento, Santiago y Juan dejaron sus redes y a su padre para seguir a Jesús. Hasta que un día, Santiago se encontró en una situación que revelaría tanto su pasión como su temperamento impulsivo. Mientras acompañaba a Jesús en el camino hacia Jerusalén, el grupo llegó a una aldea en Samaria buscando alojamiento. Sin embargo, los samaritanos, al saber que Jesús se dirigía a Jerusalén, rechazaron recibirlos. La reacción de Santiago y su hermano Juan fue inmediata y radical. Con un celo intenso, le pidieron a Jesús permiso para invocar fuego del cielo y destruir la aldea, una respuesta que reflejaba su sentido de justicia, pero también su falta de comprensión de la misión de Jesús. Jesús, sorprendido por la dureza de sus corazones, los reprendió de inmediato. Les recordó que su misión no era condenar, sino salvar. Esta lección fue un momento clave para Santiago, quien aprendió que el poder y la justicia no debían expresarse a través de la violencia o la represalia, sino mediante la misericordia y la paciencia. Aunque todavía había mucho que aprender, este episodio marcó un antes y un después en su camino como discípulo, mostrando que el verdadero seguimiento de Cristo implicaba un cambio profundo en el carácter y una nueva manera de entender el amor y la justicia. Y por eso, mientras continuaba su camino junto a Jesús, Santiago se encontró cuestionando su comprensión del reino de Dios y su propio papel en él. En un momento de ambición y deseo de honor, Santiago y su hermano Juan se acercaron a Jesús con una petición especial. Querían asegurarse lugares de honor a su derecha e izquierda cuando Él estableciera su reino. Esperaban reconocimiento y un lugar de autoridad en el futuro de Israel. Pero Jesús, viendo que sus corazones aún no comprendían la verdadera naturaleza de su misión, les hizo una pregunta directa: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? Sin entender el profundo sufrimiento que implicaba, respondieron con seguridad que sí. Jesús les explicó entonces que el camino que Él recorría era uno de servicio, sacrificio y sufrimiento, y que quien deseara ser grande en su reino debía ser el servidor de todos. Este momento generó cierta tensión entre los discípulos, quienes se sintieron molestos por la ambición de Santiago y Juan. Sin embargo, Jesús aprovechó la oportunidad para enseñarles a todos sobre el liderazgo en el reino de Dios, un liderazgo que no se basaba en el poder, sino en la humildad y en el servicio a los demás. Santiago comenzó a comprender que seguir a Cristo significaba no solo renunciar a su vida de pescador, sino también dejar de lado su orgullo y su ambición, abrazando una vida de entrega total al servicio de Dios y de los demás. Hasta que finalmente, el compromiso de Santiago con su fe y su entrega al servicio de Cristo lo llevaron al momento más decisivo de su vida. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Santiago se dedicó a predicar el Evangelio con valentía, proclamando el mensaje de salvación junto a los demás apóstoles. Sin embargo, esta valentía pronto le costaría la vida. En un tiempo de persecución creciente contra los cristianos, el rey Herodes Agripa I, buscando complacer a los líderes religiosos judíos, ordenó la captura de Santiago. Herodes, viendo a Santiago como un líder prominente entre los seguidores de Jesús, decidió dar un golpe contra la iglesia naciente y ordenó su ejecución. Santiago fue decapitado, convirtiéndose así en el primer apóstol en morir como mártir por su fe. Con su muerte, Santiago mostró una entrega absoluta a la causa de Cristo, sellando con su sangre el compromiso que había asumido al seguir a Jesús. Este sacrificio marcó un punto culminante en la historia de los apóstoles, dejando un testimonio de valentía y fidelidad que inspiraría a la comunidad cristiana a permanecer firme en medio de la persecución. Y desde ese día, la muerte de Santiago se convirtió en un símbolo de entrega y fidelidad para la iglesia naciente. Aunque su pérdida fue dolorosa, su ejemplo inspiró a los demás discípulos y a toda la comunidad cristiana, recordándoles el costo de seguir a Cristo y fortaleciendo su compromiso. La iglesia no se detuvo. Al contrario, la fe de los cristianos se consolidó, y muchos más se sumaron al mensaje de salvación, alentados por el sacrificio de Santiago. En medio de la persecución, la palabra de Dios siguió expandiéndose, y el testimonio de Santiago se transformó en una fuente de esperanza y valentía para quienes enfrentaban dificultades por su fe. Su vida y su martirio
recordaron a los creyentes que la promesa del reino de Dios era mayor que cualquier sufrimiento terrenal, y que el llamado de Jesús a una vida de servicio y sacrificio era digno de ser seguido, aun a costa de la vida misma. La historia de Santiago nos ofrece una profunda lección sobre lo que significa el verdadero compromiso en el seguimiento de Cristo. Santiago comenzó su camino como un pescador de carácter fuerte y de gran ambición, alguien que aspiraba a posiciones de honor en el reino de Jesús. Sin embargo, a lo largo de su vida como discípulo, experimentó una transformación que fue moldeada por las enseñanzas, el amor y el ejemplo de Jesús. A través de sus errores y ambiciones, Jesús le mostró que la grandeza en su reino no se trataba de poder o reconocimiento, sino de servir, de ser humilde y de estar dispuesto a sacrificarse por los demás. Santiago fue testigo de la vida de Jesús, de su entrega y su amor incondicional hacia todos, incluso hacia aquellos que lo rechazaban. En momentos decisivos, como cuando quiso invocar fuego del cielo sobre la aldea samaritana, o cuando pidió un lugar de honor, Santiago recibió lecciones cruciales sobre la misericordia y la humildad. Al final, Jesús le enseñó que seguirlo significaba renunciar al deseo de venganza, a la ambición y al orgullo, y que debía abrazar una vida de compasión y de servicio genuino. La historia de Santiago alcanzó su punto culminante en su martirio. Su ejecución a manos de Herodes fue una muestra final de su fe inquebrantable y de su compromiso con el llamado de Cristo. Santiago aceptó el sufrimiento, el rechazo y finalmente la muerte, entendiendo que la misión de Jesús era mucho más grande que cualquier recompensa o seguridad terrenal. Con su vida y su muerte, demostró una entrega absoluta a Dios, un compromiso que nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas con una fe fortalecida. Santiago dejó un legado que trascendió su vida. Su valentía y disposición para sufrir por Cristo inspiraron a los primeros cristianos a permanecer firmes, aun cuando la persecución intentaba sofocar la iglesia naciente. Su historia sigue recordándonos que el camino de Cristo no siempre es fácil, pero que el amor y la fidelidad a Dios superan cualquier sacrificio. Nos anima a vivir con un propósito eterno, confiando en que, al igual que Santiago, podemos encontrar la verdadera grandeza y el honor en la humildad, la fe y la entrega total al plan de Dios. ¿Sabías que la vida de Santiago es un ejemplo poderoso de entrega y transformación? Su historia nos muestra cómo el compromiso con Dios puede convertirnos en instrumentos de su propósito, incluso en medio de los mayores desafíos. A través de su valentía y humildad, Santiago vivió su fe hasta las últimas consecuencias, dejando un legado de fortaleza y fidelidad. Si este relato te ha inspirado, compártelo con alguien que necesite recordar la fuerza que nace de una vida dedicada al servicio divino. Explora más historias bíblicas de hombres y mujeres como Santiago, quienes transformaron sus vidas en testimonio de fe y entrega a Dios. En Cesarea, una ciudad de mar y comercio, vivía un hombre llamado Cornelio, un centurión del regimiento romano conocido como la Cohorte Itálica. Aunque Cornelio era un extranjero en Israel, no era conocido por su poder militar ni por sus conquistas. Su verdadera fama surgía de algo mucho más profundo, algo que tocaba los corazones de los habitantes de Cesarea: su carácter justo y su ferviente devoción. La Escritura lo describe como un hombre devoto y temeroso de Dios con toda su casa, un hombre que constantemente oraba y daba generosamente a los pobres. Desde su imponente villa, situada cerca de la costa del Mediterráneo, Cornelio se dedicaba a la oración. Sus oraciones se elevaban como incienso hacia el cielo, una y otra vez, como si estuviera intentando alcanzar algo que sentía estar cerca, pero aún no podía tocar. Cornelio era conocido por su generosidad. Su mano siempre estaba abierta para el necesitado, y su corazón, inclinado hacia el Dios de Israel, aunque él mismo no era judío. La villa de Cornelio se convirtió en un lugar de refugio,
donde los más pobres podían encontrar consuelo, y sus acciones reflejaban el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, Cornelio tenía un anhelo profundo en su espíritu. A pesar de su vida de devoción y de servicio a otros, sentía que algo faltaba, una pieza esencial en su búsqueda de Dios. Había oído de Jesús de Nazaret y de los milagros que había realizado, pero aún no había tenido el privilegio de entender plenamente ese mensaje. Sus oraciones subían al cielo, esperando una respuesta divina, una señal de que el Dios al que oraba había escuchado su clamor. Este anhelo lo impulsaba a seguir buscando con persistencia, convencido de que, tarde o temprano, recibiría la respuesta que su corazón anhelaba. Cornelio vivía una rutina marcada por la disciplina militar y la devoción espiritual. Por las mañanas, dirigía a sus hombres con autoridad, pero también con justicia, ganándose su respeto no solo por su rango, sino por su integridad. Enseñaba a sus soldados no solo tácticas militares, sino valores de respeto y justicia que él mismo practicaba. Cornelio creía firmemente que un verdadero líder debía servir de ejemplo y actuar con rectitud, y eso lo diferenciaba de muchos otros comandantes. Por las tardes, al caer el sol, Cornelio se retiraba a su habitación, lejos del ruido y las exigencias de la vida militar. Alzaba sus manos hacia el cielo, invocando al Dios de Israel. Su voz se elevaba en oración, su corazón lleno de esperanza y reverencia. Los sirvientes de su casa, algunos de los cuales también se habían vuelto devotos, lo escuchaban y se unían a él, admirando la fe inquebrantable de su maestro. Para Cornelio, la oración no era solo una rutina, era su conexión personal con el Dios que él sabía que lo escuchaba, aunque todavía no conociera todo el plan divino. En la comunidad, Cornelio era visto con diversos sentimientos. Los pobres y necesitados lo veían como un protector, una figura de bondad. Los judíos más devotos, sin embargo, a menudo lo veían con sospecha. ¿Cómo podría un gentil ser aceptable para nuestro Dios? Drenia, murmuraban algunos. Pero Cornelio no se desanimaba. Sabía que el Dios de Israel era más grande que las divisiones humanas, y confiaba en que él también podía encontrar favor ante sus ojos. Cornelio se mantenía firme en su fe, seguro de que Dios juzgaba los corazones más que las apariencias externas o las etiquetas humanas. Era la hora novena, el momento del día reservado para la oración vespertina. Cornelio estaba solo, en medio de su ritual diario, cuando de repente una luz deslumbrante llenó la habitación. Se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par, y ante él apareció un ángel del Señor. Su corazón palpitaba con fuerza, el temor se apoderó de él, pero la presencia del mensajero divino emanaba paz. Sentía que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. El ángel lo llamó por su nombre, Cornelio. El centurión, asombrado y aún un poco temeroso, respondió, y el ángel continuó: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de Dios. Ahora, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que también se llama Pedro. Él se hospeda con un curtidor llamado Simón, junto al mar. Las palabras del ángel llenaron el corazón de Cornelio de esperanza. Había sido escuchado. Sus oraciones habían llegado hasta el trono de Dios. Sin perder tiempo, llamó a 2 de sus sirvientes y a uno de sus soldados más leales, también temeroso de Dios, y los envió a Jope con instrucciones precisas para buscar a Pedro. Mientras los mensajeros de Cornelio emprendían su camino hacia Jope, Pedro, el apóstol de Cristo, estaba en la azotea de la casa de Simón el curtidor. Era mediodía, y mientras esperaba que prepararan la comida, decidió orar. En ese momento, Pedro tuvo una visión que cambiaría el curso de la historia del cristianismo. Vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales impuros según la ley judía, y escuchó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, fiel a sus costumbres y a las leyes de pureza, respondió con firmeza: Señor, nunca he comido nada impuro o inmundo. Pero la voz insistió: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esta visión se repitió 3 veces, y luego el lienzo fue llevado nuevamente al cielo. Pedro se quedó perplejo, intentando comprender el significado de la visión. No sabía que esta experiencia sería la clave para la expansión del Evangelio hacia los gentiles. Mientras Pedro se preguntaba qué significaba esta visión, los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta de la casa de Simón el curtidor. El Espíritu Santo habló a Pedro y le dijo que bajara
y los acompañara sin dudar, porque él mismo los había enviado. Pedro obedeció, y al día siguiente partió con ellos hacia Cesarea. En el camino, Pedro reflexionaba sobre la visión y se preguntaba qué propósito tenía Dios al llevarlo hasta la casa de un gentil. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando. Había reunido a sus familiares y amigos más cercanos, llenando su casa con aquellos que también tenían sed de conocer la verdad. Al ver a Pedro entrar, Cornelio se postró ante él en reverencia, pero Pedro con humildad lo levantó diciendo: «Levántate, pues yo también soy hombre». Pedro comprendió que, aunque ellos provenían de mundos diferentes, ambos estaban bajo el mismo Dios, y eso los hacía iguales. Pedro comenzó a hablar, y las palabras del Evangelio resonaron en la sala. Habló del ministerio de Jesús, de cómo había pasado haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Relató cómo fue crucificado, y cómo al tercer día Dios lo resucitó, dándoles a él y a los otros apóstoles el mandato de predicar y testificar que Jesús era el Señor de todos. Pedro les explicó que en Cristo todos tenían acceso a la salvación, y que Dios estaba llamando a cada uno de ellos a una nueva vida en él. Mientras Pedro hablaba, algo maravilloso ocurrió. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban, incluso sobre los gentiles que estaban allí. Los presentes comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios, tal como había sucedido en el día de Pentecostés. Los creyentes judíos que habían acompañado a Pedro se quedaron atónitos. No podían creer que el don del Espíritu Santo hubiera sido derramado también sobre los gentiles. Para ellos, esto fue la confirmación de que Dios no tenía favoritos, que su gracia era verdaderamente universal. Pedro, viendo la evidencia del poder de Dios, exclamó: ¿Puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y así, ese día, Cornelio y toda su casa fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. El gozo llenó la casa, y Cornelio supo que finalmente había encontrado lo que su corazón tanto había anhelado. La presencia de Dios se sentía palpable, y todos los que estaban allí sabían que algo extraordinario había sucedido. La vida de Cornelio cambió para siempre. Ya no solo era un hombre devoto y temeroso de Dios, sino ahora un seguidor de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Su hogar se convirtió en un faro de luz en Cesarea, atrayendo a muchos a la fe. Los pobres seguían viniendo a él, pero ahora, además de darles ayuda material, Cornelio también les compartía las buenas nuevas de salvación. Los que conocían a Cornelio sabían que había algo diferente en él, una paz y una alegría que no se podían explicar con palabras humanas. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. Los apóstoles y los primeros creyentes comprendieron que el Evangelio no estaba reservado solo para los judíos, sino que era para todos, sin importar su nacionalidad o condición. Dios no hace acepción de personas, dijo Pedro ese día, y esa verdad comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Israel, alcanzando al mundo entero. La inclusión de Cornelio y su familia fue el comienzo de una nueva etapa en la que el Evangelio llegaría a cada rincón del mundo, sin distinción alguna. La historia de Cornelio nos enseña que Dios busca corazones sinceros, sin importar su origen o nacionalidad. Él escucha nuestras oraciones y abre caminos para que conozcamos la verdad. Cornelio, un hombre fuera del pacto original, fue el primero en experimentar que la gracia de Dios está disponible para todos. Su vida es un testimonio de cómo la fe genuina y el deseo de buscar a Dios pueden romper barreras y cambiar la historia. Así, su historia nos recuerda que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Dios mira más allá de las etiquetas humanas y ve el corazón. Si buscamos a Dios con sinceridad, Él siempre encontrará la manera de revelarse a nosotros, tal como lo hizo con Cornelio. Y así, el Evangelio sigue avanzando, tocando corazones y trayendo salvación a todos los rincones del mundo, sin distinción alguna. Que la historia de Cornelio nos inspire a ser buscadores incansables de la verdad, confiando en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En aquel día sombrío y crucial en la historia, yo, un centurión romano, estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Era un soldado endurecido por la guerra, acostumbrado a la brutalidad y la muerte, pero algo en ese evento específico estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Mi responsabilidad era garantizar que la ejecución ocurriera sin problemas. Estaba acostumbrado a seguir órdenes rígidas y a mantener el orden en medio del caos.
Sin embargo, ese día sería extraordinariamente diferente de cualquier otro que había experimentado. Yo soy el centurión romano que traspasó el costado de Jesús en la crucifixión, y esta es mi historia. Mi posición exigía un carácter frío y eficiente. Era responsable de 100 soldados, y mi ascenso en las filas del ejército romano se debió a mi valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. El papel que desempeñaba requería una capacidad para separar mis emociones del deber. No obstante, los eventos de ese día desafiarían esa separación, obligándome a confrontar mis propias creencias y emociones. Mientras observaba a Jesús ser llevado a la crucifixión, no podía ignorar la dignidad con la que enfrentaba su muerte inminente. Estaba acostumbrado a ver a hombres suplicar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o sucumbir a la desesperación. Sin embargo, Jesús mantenía una calma impresionante incluso mientras era torturado y ridiculizado. Esa serenidad comenzó a sembrar una semilla de duda y curiosidad en mi corazón. La multitud que asistía a la crucifixión estaba en frenesí, instigada por los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto. Para mí, eso era solo otro día de trabajo, otra ejecución para mantener la paz romana. La tarea de supervisar crucifixiones era para mí una rutina sombría, pero necesaria para mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano. La crucifixión de Jesús, no obstante, comenzó a destacar de todas las demás que había presenciado. Durante el juicio, el sumo sacerdote desafió a Jesús a declararse el Hijo de Dios. Jesús, con firmeza, confirmó, causando un impacto profundo en mí que presenciaba todo. «Tú lo has dicho», respondió Jesús. Esta declaración fue un punto de inflexión. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, acusando a Jesús de blasfemia, lo que llevó a su condena. Presente durante este intercambio, vi la calma y la autoridad con que Jesús respondió a las acusaciones. No se defendió ni suplicó por misericordia, en cambio, afirmó su identidad divina, sabiendo que eso sellaría su destino. Este comportamiento contrastaba fuertemente con el de otros condenados, que a menudo recurrían a la desesperación o la negación. Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados se reunieron a su alrededor, burlándose e infligiendo un dolor indescriptible. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata y trenzaron una corona de espinas colocándola en su cabeza. Luego le dieron una caña simbolizando un cetro y se arrodillaron ante él en burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, tomaban la caña y golpeaban su cabeza repetidamente. Observando todo esto, no pude evitar notar la dignidad de Jesús ante tanta humillación. Cualquier otro hombre habría suplicado por misericordia o gritado de dolor, pero Jesús se mantuvo en silencio, soportando el sufrimiento con una tranquilidad que desafiaba la comprensión humana. A medida que Jesús enfrentaba más humillaciones y torturas, su respuesta permanecía constante. No maldijo a sus verdugos ni intentó escapar. En cambio, continuó demostrando una fuerza tranquila que desafiaba mi comprensión. Esa fuerza no era física sino espiritual, y comenzaba a despertar una nueva percepción en mí, un soldado endurecido. La multitud, incitada por los líderes religiosos, exigía la crucifixión de Jesús. Pilato, cediendo a la presión, entregó a Jesús a los soldados. Nuevamente vi la calma de Jesús en medio del caos. «Crucifícalo, crucifícalo», resonaban los gritos de la multitud, mientras Pilato se lavaba las manos, simbolizando su intento de eximirse de la culpa por la condena de un hombre inocente. Estaba acostumbrado a la violencia y la sed de sangre de las multitudes. Había visto muchas veces a las masas exigir la muerte de los condenados. Sin embargo, la intensidad del odio dirigido a Jesús era inusual. Sabía que los líderes religiosos estaban detrás de eso, manipulando a la multitud para asegurar la ejecución de Jesús. Esa manipulación no era nueva, pero el blanco de su odio era lo que me perturbaba. Mientras Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, cayendo bajo el peso, me vi obligado a intervenir, ordenando a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz. Este simple acto de compasión, ordenado por mí, mostró que incluso en mi papel de ejecutor no era insensible al sufrimiento humano. Vi en Jesús a un hombre que no merecía ese destino. A medida que la procesión avanzaba,
La multitud continuaba burlándose e insultando a Jesús. Sin embargo, Jesús no devolvió el odio, permaneció en silencio, soportando todo con una dignidad que desafiaba las expectativas. Ese comportamiento contrastaba con la reacción típica de otros condenados, que frecuentemente responden a la violencia con violencia o desesperación. Cuando llegaron al lugar, clavaron a Jesús en la cruz y la elevaron entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías sobre él ser contado entre los transgresores. La multitud continuaba burlándose de él, y los líderes religiosos lo desafiaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso uno de los criminales crucificados a su lado se unió a las burlas de la multitud. Pero Jesús permaneció en silencio, demostrando una fuerza interior que confundía a sus ejecutores. Mientras Jesús era clavado en la cruz, no expresó odio ni ira. Por el contrario, pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo crucificaban, incluyendo a mí mismo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estas palabras, pronunciadas en medio de la agonía, revelaron una profundidad de amor y compasión que desarmó mi corazón. Acostumbrado a escuchar gritos de dolor y maldiciones, me sorprendió esta oración. Nunca antes había presenciado a un hombre, especialmente uno que estaba siendo ejecutado de manera tan cruel, pedir perdón para sus verdugos. Esta demostración de misericordia comenzó a romper la dureza de mi corazón, plantando en mí una semilla de duda sobre todo lo que había conocido y creído. A medida que las horas pasaban, la naturaleza también comenzó a reaccionar al sufrimiento de Jesús. La oscuridad cayó sobre la tierra al mediodía, durando hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre los presentes. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que algo mucho más grande estaba sucediendo. La oración de Jesús, pidiendo perdón para sus verdugos, resonaba en mi mente. Nunca antes había oído a alguien orar por sus enemigos de esa manera. Esta demostración de amor y compasión contrastaba fuertemente con la brutalidad del acto de crucifixión. Comencé a preguntarme quién era este hombre que podía amar tan profundamente incluso en medio de la tortura. Mientras los soldados echaban suertes, Jesús continuaba sufriendo en silencio, mostrando una resistencia y una serenidad que desafiaban la comprensión humana. Para mí, cada momento aumentaba mi convicción de que este no era un hombre común. Reflexionaba sobre las historias y los milagros que había oído sobre Jesús, y me preguntaba cómo alguien con tanto poder y compasión podía ser condenado a muerte. Y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las piedras se partieron. Estos eventos físicos reflejaban la magnitud espiritual de lo que estaba ocurriendo. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, fue rasgado, simbolizando la nueva alianza entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Era viernes, y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua, una celebración sagrada para los judíos. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Con gran urgencia pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres para acelerar su muerte, y así poder retirar los cuerpos antes del anochecer. Los soldados, siguiendo las órdenes, fueron y les quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Había una calma extraña en su semblante, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Por eso no le quebraron las piernas, cumpliendo sin saberlo las antiguas profecías. Y fue entonces cuando me acerqué a Jesús. Con mi lanza en mano, perforé su costado para asegurarme de su muerte. Al instante, salió sangre y agua, un signo claro de que su sufrimiento había terminado. Pero ese acto simple y brutal resonó en mi corazón de una manera que no puedo explicar. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia. No le quebrarán ningún hueso. En otra parte, la Escritura también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. De repente, la tierra tembló y una oscuridad sobrenatural cubrió el cielo. Estos signos cósmicos nos conmovieron profundamente a mí
y a los soldados que custodiábamos a Jesús. Nunca habíamos presenciado algo semejante. Desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre nosotros, dejando claro que la crucifixión de Jesús era un evento extraordinario. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que estaba ante un momento único en la historia. La tierra tembló y las rocas se partieron, mostrando que la naturaleza estaba de luto por la muerte del Hijo de Dios. Para entonces, mis hombres y yo estábamos llenos de miedo. Estábamos acostumbrados a lidiar con el peligro y la muerte, pero esta experiencia era diferente. No solo estábamos presenciando una ejecución, estábamos siendo testigos de una manifestación del poder divino. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, mis compañeros y yo, llenos de miedo y asombro, dijimos: en verdad, este era el Hijo de Dios. Era una confesión que nacía del alma, un reconocimiento de la divinidad de aquel hombre que habíamos crucificado. Muchas mujeres, que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaban con el corazón lleno de dolor, pero su presencia silenciosa y fiel daba testimonio del amor y la dedicación que Jesús había inspirado en sus seguidores. Yo fui testigo de todo esto, y sé que es cierto. Vi con mis propios ojos la serenidad de Jesús, sentí en mi corazón la verdad de sus palabras, y presencié los signos divinos que acompañaron su muerte. Cuento la verdad para que ustedes crean. Yo, un centurión romano, fui testigo de la crucifixión de Jesús. No murió por las rocas, sin embargo, las rocas fueron más tiernas que nuestros corazones, por quienes Él derramó su sangre. Vi todo lo que sucedió ese día y al final no pude evitar declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta confesión no fue solo por las señales externas como la oscuridad y el terremoto, sino también por lo que observé en Jesús durante todo el proceso de tortura y crucifixión. Yo, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la muerte, fui profundamente conmovido por lo que vi y oí ese día. Vi la dignidad, la compasión y el amor de Jesús, incluso en medio de la agonía. Esto contrastaba fuertemente con la brutalidad y la crueldad que yo estaba acostumbrado a ver en otras ejecuciones. Mi proclamación fue un acto de valentía y fe. Estaba rodeado por soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, pero aún así, declaré mi creencia en su divinidad. Ese fue un hito en mi vida, un momento de transformación que me llevó a reconocer la verdad sobre quién era Jesús. Mi declaración también fue un testimonio para aquellos que estaban presentes. La confesión de un soldado romano endurecido por la batalla dio credibilidad a la divinidad de Jesús. La muerte de Jesús comenzó a tener un impacto inmediato, tocando mi corazón, que estaba allí para supervisar su ejecución. Comencé el día como un ejecutor, pero lo terminé como un creyente. A medida que las horas pasaban, reflexioné sobre los acontecimientos. Pensé en el significado de las palabras de Jesús y en el impacto de los eventos que presencié. La oración de Jesús pidiendo perdón para nosotros, sus verdugos, los signos sobrenaturales y la serenidad de Jesús ante la muerte. Estos momentos continuaron resonando en mi mente, y cada momento de ese día reforzó mi convicción de que había presenciado algo extraordinario. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era este hombre que ayudé a crucificar? ¿Cómo podía alguien soportar tanto dolor y humillación con tanta dignidad? ¿Por qué la naturaleza respondió tan dramáticamente a su muerte? Estas preguntas comenzaron a consumir mis pensamientos, llevándome a buscar respuestas. Las palabras de Jesús al sumo sacerdote, afirmando que él vería al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, resonaban en mi mente. Empecé a darme cuenta de que la crucifixión no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. Acostumbrado a lidiar con la muerte, comencé a vislumbrar la promesa de vida eterna a través de Jesús. Mientras reflexionaba, no pude evitar pensar en la responsabilidad que cargaba. Había supervisado la ejecución de un hombre justo, un hombre que ahora creía que era el Hijo de Dios. Ese peso de responsabilidad comenzó a transformar mi visión de mí mismo
y del mundo a mi alrededor. Ya no era solo un soldado romano, ahora era alguien que había sido tocado por la verdad divina. Algo dentro de mí empezó a cambiar. Yo, un soldado endurecido por la guerra y la muerte, sentí mi corazón ser tocado por el mensaje de amor y perdón de Jesús. La brutalidad que había presenciado y participado a lo largo de mi carrera ahora parecía vacía y sin sentido ante la compasión y la misericordia que Jesús demostró en la cruz. Comencé a sentir una nueva conciencia espiritual despertando dentro de mí. Había visto a muchos hombres morir, pero la muerte de Jesús era diferente. Había una santidad y una paz en la forma en que Jesús enfrentó su ejecución, que era imposible de ignorar. Esta experiencia empezó a romper la dureza de mi corazón, llevándome a reconsiderar mis creencias y valores. Mi transformación interior no fue inmediata, sino gradual. A medida que reflexionaba sobre los eventos de ese día, sentí una creciente necesidad de buscar la verdad. Empecé a preguntarme sobre el significado de la vida y la muerte, y sobre el propósito de mi propia existencia. Esta búsqueda espiritual me llevó a un viaje de descubrimiento y autoconocimiento. Antes era conocido por mi eficiencia y frialdad, pero ahora empecé a demostrar señales de compasión y humildad. Comencé a tratar a mis subordinados y prisioneros con más humanidad, reflejando la influencia de Jesús en mi vida. Mi transformación interior fue un testimonio del poder de la cruz para cambiar corazones y mentes, llevándome a una nueva comprensión de amor y justicia. El impacto de ese día no se limitó solo a mí. Otros soldados y espectadores también fueron profundamente afectados por lo que vieron y oyeron. La crucifixión de Jesús dejó una marca indeleble en todos los presentes, llevando a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad. La muerte de Jesús comenzó a esparcir semillas de fe que germinarían en las semanas y meses siguientes. Entre los presentes estaban las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaron todo desde lejos, pero su amor y devoción a Jesús eran innegables. Estas mujeres serían las primeras en presenciar la resurrección de Jesús, y su testimonio sería crucial para esparcir la buena nueva. La crucifixión también tuvo un impacto significativo sobre José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín que secretamente creían en Jesús. Arriesgaron sus reputaciones y posiblemente sus vidas para pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y enterrarlo con dignidad. Este acto de valentía y fe demostró que la muerte de Jesús estaba comenzando a transformar corazones, incluso entre los líderes religiosos. Yo, el centurión que comenzó el día como un ejecutor, lo terminé como un creyente. Mi declaración de fe fue un hito en la historia de la salvación, mostrando que incluso los más endurecidos pueden ser tocados por la gracia divina. Mi transformación sirvió como un poderoso testimonio del poder redentor de la cruz, inspirando a otros a buscar la verdad y a abrazar la fe en Jesús. María Magdalena, una seguidora devota de Jesús, también estaba presente. Su testimonio sobre la resurrección de Jesús añadió más credibilidad a mi experiencia. Ella fue la primera en ver a Jesús resucitado, y su historia inspiró a muchos a creer en el poder de la resurrección. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y les contó lo que Él le había dicho. María Magdalena era una mujer que había sido liberada de 7 demonios por Jesús. Su gratitud y amor por Él eran profundos, y lo siguió fielmente, apoyando su ministerio. Cuando Jesús fue crucificado, ella permaneció al pie de la cruz, presenciando su sufrimiento y muerte. Su presencia constante al lado de Jesús, durante sus momentos más difíciles, mostró su devoción inquebrantable. La resurrección de Jesús fue un momento de gran alegría y transformación para María Magdalena. Corrió para contar a los discípulos que estaban escondidos por miedo a los líderes judíos. Su mensaje trajo esperanza y renovó la fe de aquellos que estaban desanimados. La experiencia de María Magdalena como testigo ocular de la resurrección fue un poderoso testimonio que ayudó a esparcir la buena nueva. Al escuchar el testimonio de María Magdalena y de otros seguidores de Jesús, mi fe se fortaleció aún más. La resurrección de Jesús confirmó todo lo que había presenciado durante la crucifixión. Vi que la muerte no tenía la última palabra y que la vida eterna era una realidad prometida por Jesús.
Este entendimiento profundo me llevó a compartir mi propia experiencia y fe con otros. Después de la resurrección de Jesús, comencé a compartir mi experiencia con otros. Conté cómo había presenciado los eventos extraordinarios en la crucifixión, incluyendo los signos sobrenaturales y la compasión de Jesús. Mi historia conmovió muchos corazones y llevó a muchos a la fe en Cristo. Me convertí en uno de los primeros en reconocer públicamente la divinidad de Jesús, mostrando que el mensaje de Jesús era para todos, judíos y gentiles. La crucifixión y la resurrección de Jesús tuvieron un impacto profundo y duradero. Mi historia, de comenzar el día como un ejecutor y terminarlo como un creyente, es un poderoso testimonio del poder transformador de la cruz. El mensaje de Jesús continúa tocando corazones y cambiando vidas, tal como lo hizo hace más de 2000 años. Que todos podamos ser inspirados por la fe y el amor de Jesús, siguiendo su ejemplo de compasión y misericordia. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y gracia de Dios para con la humanidad. Cumple las promesas y profecías del Antiguo Testamento, establece una nueva alianza, trae redención, justificación y reconciliación, y ofrece la promesa de la vida eterna. Este evento central del cristianismo revela el corazón de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad. Es una invitación para todos a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo y a experimentar la transformación que viene de la gracia redentora de Dios. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Historias Sagradas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente.